Capítulo 151. Egipto, El Cairo. Exactamente hasta dónde se ha extendido el fuego. Gritó Aladil, tirando de las riendas. Miró El Cairo. Desde los distritos de Mamudilla y Zawiya, hasta los jardines de Faraj y Kafur. Humo negro se elevaba por todas partes. El fuego, que comenzó anoche, continuaba incluso después del amanecer. Un ayudante dijo, limpiándose el hollín negro de la cara. A juzgar por la escala, no parece ser un incendio accidental. Eso lo sabría hasta un ciego. Dijo Aladil. Definitivamente es obra de esos bastardos asesinos. Deben haber atacado los almacenes y luego prendido fuego. Y para colmo, el cerco de la ciudadela también fue roto. Continuó diciendo. ¿Cuántos almacenes fueron atacados en total? Aún no se ha extinguido el fuego, así que es difícil saberlo con exactitud, pero son al menos más de 5 lugares. ¿Todos los administradores fueron asesinados o sobornados? Maldita sea. Aladil frunció el ceño y agitó la mano. Su caballo, sorprendido, se encabritó. Nada está saliendo bien. Absolutamente nada. Murmuró. Justo cuando pensaba que las cosas se estaban calmando, este caos de nuevo. Debido al incendio que cubrió repentinamente El Cairo, tuvo que desviar a algunas de las tropas que asediaban la fortaleza. Los prisioneros francos y los negros que estaban en la fortaleza huyeron al amparo de la noche. La operación de búsqueda para encontrarlos también estaba en marcha junto con la extinción del incendio. ¿Cómo va la búsqueda? No me digas que no han podido encontrar a esos cientos de francos. Incluso ahora, los equipos de rastreo están peinando El Cairo, pero no es fácil debido al incendio. Dijo uno de los generales con expresión agotada. De todos modos, no podrán cruzar el desierto. Que hayan salido de la ciudadela por su cuenta es en realidad algo bueno. No tienen a dónde huir en Egipto. ¿Algo bueno? ¿Has dicho algo bueno? Murmuró Aladil. Señaló El Cairo con el dedo. ¿Les parece eso algo bueno? No sé qué demonios le reportaré al sultán. Suspiró. Los que iniciaron la rebelión desaparecieron sin dejar rastro, y además, el oro y los tesoros del Cairo también han desaparecido. El sultán ciertamente no tomará esto a la ligera. No solo yo, ustedes también serán reprendidos. Hubo un silencio. Todos los oficiales bajaron la cabeza y se miraron entre sí. En ese momento, Aladil gritó. Damieta. ¿Sí? Deben haber subido por el Nilo. Salieron de la fortaleza y se subieron directamente a un barco en el Nilo. Pero en medio de este caos, ¿cómo consiguieron un barco? Pues claro que los que provocaron el incendio lo prepararon de antemano. Aladil agitó los brazos, con el rostro enrojecido. Envía un mensaje por la torre de señales a Damieta ahora mismo. Debemos impedir que escapen a toda costa. Enviaré el mensaje de bloquear el puerto de inmediato. Dijo el ayudante, agitando las riendas. Aladil lo detuvo. El sultán ya debe haber pasado el Arish para estas horas. Envía un mensaje allí también. Gritó él. Si el sultán marcha hacia Damieta, podrá llegar en 1 o 2 días. Aguas de Damieta. Flota combinada del Imperio Romano de Oriente y Trípoli. La última vez que vine aquí fue con Sirugo. En ese entonces también. Dijo Ruark, parándose junto a Garnier. Recogió un hacha que estaba tirada a un lado de la cubierta. Era una flota combinada de buques de guerra del Imperio Romano de Oriente y Trípoli, justo como ahora. Pero esa vez fue una simple demostración de fuerza. Ahora tenemos que entrar hasta el interior del puerto. Dijo Garnier, poniéndose el casco. La brisa marina rozó la borda y envolvió a los 2 hombres. El aroma fresco y pegajoso característico del mar. Más de 50 barcos cortaban las olas manteniendo la formación. Se dirigían a la ciudad portuaria de Damieta, en el norte de Egipto. Los barcos de guerra y mercantes egipcios que se encontraron con la flota se dispersaron apresuradamente en todas direcciones. Esta es una operación demasiado arriesgada. Además, las tropas para librar una batalla son terriblemente insuficientes. Dijo Garnier, mirando hacia atrás. Había más de 50 buques de guerra, pero el personal era terriblemente escaso en comparación. La mayoría de los barcos no tenían ni la mitad de su tripulación completa. Además, no había suministros necesarios para una operación a largo plazo. Lo único que tenían eran soldados reclutados apresuradamente en el puerto.
Ganar una batalla liderando una flota improvisada en todo sentido era casi imposible. ¿No es obvio que no tenemos nada preparado porque zarpamos apresuradamente? Pero los enemigos se sorprenderán tanto como nosotros. Normalmente, cuando una flota de este tamaño se prepara para zarpar, la información se filtra de alguna manera. Dijo Ruark. Pero nosotros hemos traído una gran flota en un momento que el enemigo no esperaba en absoluto. Soltó una carcajada. Si yo fuera un sarraceno, me habría cagado en los pantalones del susto. No es por eso que están huyendo todos así. Sus alas emplumadas se mecían con la brisa marina. Todo termina si recogemos a los pasajeros y huimos antes de que se den cuenta. La mayoría de los soldados en Egipto deben estar desplegados en la represión de la rebelión del Cairo. Ruark continuó diciendo. No debe haber muchas tropas de defensa aquí en Damieta. Si esta solicitud hubiera sido de alguien que no fuera el señor Balduino, habría tomado meses. La mirada de Ruark se dirigió a los barcos romanos. Capitanes con sus característicos cascos dorados corrían por la cubierta, dando órdenes a gritos. En Constantinopla, se necesita una cantidad de tiempo increíble solo para que se apruebe un solo documento. No es coincidencia que el almirante de Chipre aceptara de inmediato la solicitud de zarpar del señor. ¿Qué quiere decir con eso? Probablemente recibió autonomía de Constantinopla de antemano. No es común que su majestad el Basileus, emperador, le dé tanta autoridad a un almirante. Añadió Ruark. Especialmente si consideras que el almirante de la flota se rebeló hace solo unos años. Pero no parecía muy contento al respecto. Si no fuera por Lady Teodora, dijo Garnier. Ya era bien sabido que Constantinopla le hacía favores a Balduino. El Basileus, emperador, también aprecia al señor. Pero Constantinopla es una ciudad donde la opinión pública lo impulsa a todo. Dijo Ruark. ¿No significa eso que la popularidad del señor es así de alta en Constantinopla? Si esta misión falla, esa atmósfera podría cambiar. Dijo Garnier con expresión pensativa. Hay muchas personas que aclaman al vencedor. Pero no importa cuán grande sea el vencedor, en el momento en que sufre una sola derrota, la gente le da la espalda. Es algo común incluso en las carreras de carros. ¿Qué pasa si los prisioneros no llegan a tiempo? Todo está en la voluntad del Señor. En ese caso, no tendremos más remedio que dar la vuelta. No podemos perder esta valiosa flota aquí. Dijo Ruark. Pero por ahora, concentrémonos en el enemigo que tenemos delante. Preocuparse puede esperar para después. Mientras tanto, la flota se acercó al puerto. Los barcos egipcios que quedaban en el puerto zarparon apresuradamente y huyeron de ellos. La cadena para bloquear la entrada de los barcos comenzó a levantarse lentamente. Ruark levantó su hacha y gritó. No persigan a los que huyen. Solo impidan que se acerquen. Nuestro objetivo es el muelle. Aseguren el muelle. Los miembros de los guardianes del Santo Sepulcro se agolparon en la proa de la cubierta. Sonriendo, revisaron mutuamente sus hachas, armaduras y equipo. Recuerden. No vamos a conquistar Damieta. Solo tenemos que asegurar el muelle hasta que lleguen nuestros prisioneros. Ruark miró a Garnier. ¿De verdad crees que no preparamos nada porque nos fuimos deprisa? Levantó la mano y los miembros de los guardianes del Santo Sepulcro lanzaron un grito de guerra. Pequeños botes de madera para el desembarco fueron bajados por el costado de la cubierta. ¡Uaa! Gritos de guerra resonaron en toda la flota como respuesta. Ruark sonrió ampliamente y dijo. Nosotros, los nórdicos, siempre estamos listos. Palacio Real de Jerusalén. ¿Así que realmente ocurrió un terremoto? La catedral que estaba en construcción en Lincoln colapsó por completo. Supongo que eso puede llamarse la voluntad del Señor. Dije, sonriendo. Balduino IV soltó una carcajada, recostado en su cama. Después de regresar de Atin, visitaba su habitación con frecuencia. Egipto estaba muy lejos de aquí. Una vez que la operación había comenzado, no había más remedio que esperar. Le preguntaba sobre los problemas de Egipto y discutía soluciones con él. Aún así, charlar me tranquiliza. Balduino IV era un hombre común antes que un rey. Un joven que aún no había cumplido los 30. Cuanto más hablaba con él, más sentía una emoción compleja y sutil. Lástima y respeto.
Era una emoción que no se podía expresar fácilmente con palabras. La cara de Enrique II debió ser todo un espectáculo. Haber sufrido semejante humillación delante de su pueblo y de todos los europeos. Dijo él. Una cruzada para compensarlo. Esa fue probablemente la mejor opción que Enrique II pudo tomar. Yo también lo creo. Respondí. Pero para nosotros, es algo bueno. Si Enrique II trae personalmente un ejército, el rey de Francia no tendrá más remedio que tomarlo en cuenta. Desearía haber podido ver a esos dos en persona. Podrá verlos en persona. Incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. No importa cuán rápido llegara la tercera cruzada, Balduino IV no aguantaría hasta entonces. Él no podría ver la tercera cruzada. Es una lástima, pero supongo que no se puede evitar. Balduino IV tosió. He pasado mi vida luchando contra los saracenos y preparando esta espada. Pero serás tú quien la empuñe, Balduino. Lo miré. Si no fuera por Balduino IV, el reino se habría derrumbado hace mucho tiempo. Fue gracias a él que pude organizar la tercera cruzada y que todavía quedaba esperanza. Gracias, Su Majestad. No, soy yo quien debe estar agradecido. Gracias a ti, Balduino, yo también puedo cerrar los ojos en paz. Me agarró la mano. Hice lo mejor que pude. El Señor lo sabrá. Tú también solo tienes que hacer lo mejor que puedas. Por supuesto. En ese momento, alguien entró en la habitación. Una emoción de gran agitación. Era él. Giré la cabeza y lo miré. Que irrumpiera en la habitación así significaba que traía noticias importantes. ¿Qué sucede? Es un mensaje de señales enviado por Sir Valian. Dijo Abe. Informa que Saladino continúa marchando hacia Egipto sin detenerse. Parece que ha organizado un destacamento separado para enfrentar a Sir Valian. Murmuró Abe. Si Saladino se entera de que los prisioneros se dirigen a Damieta, probablemente él también se dirigirá directamente a Damieta. Dije. Entonces la situación se volverá un caos. Si la sincronización es buena, no habrá problema, pero... Para estas alturas, la flota combinada del Imperio Romano de Oriente y Trípoli ya debe haber llegado a Damieta. Si los prisioneros lograban escapar, era seguro que llegarían a Damieta mañana o pasado mañana. Con las tropas de Egipto concentradas en el Cairo, ocupar brevemente el puerto de Damieta no era un problema. Pero si Saladino va, la historia es diferente. Si Saladino llegaba a Damieta con su gran ejército, todo se desmoronaría. Por eso había enviado a Balián. Saladino no es un oponente que caiga fácilmente. Dijo Balduino IV. Continuó, tosiendo. Llegados a este punto, no hay más remedio que lanzar otro señuelo. ¿Otro señuelo? ¿No es obvio? Si un señuelo pequeño no funciona, hay que lanzar uno más grande. Dijo Balduino IV. Ahora no es el momento de luchar, sino de negociar. Saladino aceptará cualquier propuesta si le beneficia. Negociar. Para hacer lo que decía Balduino IV, yo también tenía que darle algo a Saladino. Un señuelo más grande. En la situación actual, solo había una cosa. Se refiere a los asesinos. Sí, dijiste que los asesinos se llevaron el oro y los tesoros del Cairo. Me imagino que tú ya habrás descubierto la ruta por la que se mueven. Para estas alturas, deben estar pasando por Eilat y dirigiéndose al este. Dije. Estaba rastreando la ubicación de las caravanas en tiempo real. Está diciendo que les entregue a esos bastardos a Saladino. Sí, pero antes de eso, quiero preguntarte algo. Balduino IV tosió. Lo ayudé a incorporarse para que pudiera hablar cómodamente. Los prisioneros. O el oro y los tesoros del Cairo. ¿Qué es más importante para ti? La elección es tuya, Balduino. Mi mente daba vueltas a toda velocidad. La elección que quería tomar. Y la mejor elección para el reino de Jerusalén. Quitarle el dinero a Saladino es algo que puedo hacer en cualquier momento más adelante. Dije. Lo que es más importante ahora. Quiero mostrarle al pueblo la voluntad del reino de Jerusalén, y mi voluntad. Capítulo 152. Sir Valian. ¿Acaso está diciendo eso en serio? Dijo Saladino. Miró fijamente al hombre parado frente a él, como si lo observara. Atuendo de cota de malla y el casco cuadrado característico de los caballeros francos.
Balián tenía una expresión serena incluso en medio del campamento enemigo. Que no vaya de Damieta hasta que los prisioneros escapen. Saladino resopló. Por mucho que los cristianos beban alcohol libremente, esto me parece un poco excesivo. Si estuviera borracho, ni siquiera le estaría haciendo esta petición al sultán. Es verdad, si realmente estuviera borracho, habría desenvainado la espada y cargado, ¿no es así? Dijo Saladino, riendo a carcajadas. Balián lo miraba con una expresión impasible. Bueno, escuchemos la razón. ¿Por qué debería yo dejar que los prisioneros francos escapen? Saladino intercambió una mirada con su sobrino, Taqi al-Din, que estaba detrás de él. Eso parece ser solo bueno para ustedes, ¿no? ¿Qué tal si mejor negociamos formalmente un intercambio de prisioneros? Preguntó Saladino. Si retiran la flota de Damieta ahora mismo y les dicen a los prisioneros que dejen de resistir, estoy dispuesto a aceptarlo. Eso es imposible. El sultán debe saberlo bien. Entonces no me queda más remedio que ir a Damieta, expulsar yo mismo a su flota y cortar las cabezas de los prisioneros. Usted también debe saber eso, Sir. Saladino se encogió de hombros. Nosotros los musulmanes no masacramos sin piedad a los prisioneros que no pueden pagar un rescate, como ustedes. Pero si participaron en una rebelión, la historia es diferente. Balián abrió lentamente la boca. Entonces se lo diré de esta manera. Si acepta mi propuesta, el sultán también obtendrá un beneficio. ¿Exactamente qué beneficio? Habrá oído la noticia de que una cantidad considerable de oro y tesoros ha salido de El Cairo. Saladino miró fijamente a Balián, con la boca cerrada. Un breve silencio llenó la tienda. No confirmaré nada. Pero supongamos que es verdad. Tío. No es asunto tuyo. Saladino extendió la mano. ¿Qué tiene que ver eso con que libere a los prisioneros? Los asesinos han dividido el botín y están atravesando el sur del Levante a través de caravanas. Probablemente su intención es llevarlo a su bastión, Masyaf. Un dato interesante. ¿Y la razón por la que me lo dice es? Le diré la ubicación de las caravanas que transportan el tesoro. Entonces podrá recuperarlo a través de las tribus del mar que siguen al sultán. Piense que es el rescate de los prisioneros. Primero traes tropas de caballería para intentar detenerme, y ahora me pides que me quede quieto a cambio de devolver el tesoro robado de El Cairo. Es una propuesta interesante, de verdad. Eso se lo reconozco. Dijo Saladino con una leve sonrisa. Cogió la copa que había sobre la mesa. Pero, ¿no es eso lo mismo que un ladrón ofreciendo compensar con el dinero que ha robado? No lo negaré. Dijo Balián. Pero no he venido aquí para discutir lo correcto o lo incorrecto. Ese dinero ya está en manos de los asesinos. Es verdad, si solo nos importara lo correcto y lo incorrecto, la política no existiría. Saladino se acarició la barba de la barbilla. Con la otra mano, tamborileó la copa. No harías una oferta así sin el permiso de Balduino. Bien, supongamos que acepto tu propuesta. Dijo Saladino. Miró a su sobrino, que tenía el ceño fruncido, y sonrió levemente. Me llevará al menos unos días enviar un mensaje a las tribus del mar. Incluso si me dices la ubicación, no hay garantía de que podamos capturarlos. Para empezar, podría ser una artimaña tuya para engañarme. Dijo Saladino. Si los prisioneros escapan de Damieta mientras tanto, ¿no quedaría yo como un burro ciego? Entiendo lo que quiere decir. Dijo Balián. Si el sultán acepta la propuesta, yo y mis caballeros nos quedaremos aquí como rehenes. Convertirse en rehén a cambio de los prisioneros. ¿Tanto confía en Balduino? Preguntó Saladino. Debe ser un plan ideado por el joven Balduino. El rey enfermo de Jerusalén no se arriesgaría tanto. Un rey lo dice todo con sus acciones. Saladino levantó la copa y bebió. Dijo. Entendido, te daré una respuesta pronto, así que espera cómodamente. He dado órdenes a mis hombres de que te traten como a un invitado de honor. Tan pronto como Balián salió de la tienda, Taqi al-Din habló de inmediato. Esto es claramente una artimaña de esos francos, tío. Debe marchar a Damieta ahora mismo. Entonces podremos capturar a los prisioneros que escapan. Pero perderemos el oro de El Cairo. Lo que dijo Balián era cierto. Dijo Saladino. Él mismo se ofreció como rehén. Pero si los prisioneros escapan así, el pueblo de Egipto se levantará. ¿Tú crees?
¿Qué? Egipto ha estado libre de invasiones francas durante los últimos años. Los comerciantes reciben las monedas de oro de Venecia y los ciudadanos piensan que la yihad es un asunto del Levante. Dijo Saladino. Pero ahora es diferente. Ahora que la flota franca ha irrumpido en el muelle de Damieta, nadie afirmará que son amigos. ¿Está diciendo que es más beneficioso dejar escapar a los prisioneros? Si hubieran intentado conquistar Damieta, la batalla ya habría comenzado. Saladino asintió. Pero apenas han ocupado el muelle. Eso significa que es una flota improvisada para rescatar a los prisioneros. Añadió. ¿Qué pasará si entramos en Damieta justo cuando ellos se van con los prisioneros? Entonces todos los ciudadanos de Damieta pensarán que mi tío ha expulsado a la flota. Exactamente. Es una lástima por Aladil, pero toda la culpa recaerá sobre él. Saladino palmeó el hombro de su sobrino. Parece que tendrás que encargarte de Egipto de nuevo por un tiempo. Protegeré Egipto aunque me cueste la vida. No hay necesidad de sacrificar tu vida. Si la situación se pone fea, puedes huir cuando quieras. Yo también lo he hecho muchas veces. Saladino soltó una carcajada. Su expresión se volvió seria de nuevo. Balduino. Ese bastardo no es un oponente fácil. Pero él tampoco pudo engañarlo a usted, tío. ¿No es por eso que está tratando de compensar su error, incluso sacrificando el dinero de los asesinos? Todas las naciones y religiones se construyen sobre historias. No solo el judaísmo y el cristianismo, también el islam. Saladino negó con la cabeza. No es común que un miembro de la realeza esté dispuesto a pagar un precio tan alto para salvar a unos prisioneros. ¿No suele ser al revés? La mayoría son los que exprimen los impuestos para pagar su propio rescate. Continuó diciendo. Si se sabe que Jerusalén hizo tantos esfuerzos para salvar a sus prisioneros, más guerreros francos lucharán sin escatimar sus vidas. Quizás lo que él buscaba también. Podría ser eso. Es fácil predecir a tipos como Guy o Renaud. Son como cerdos que se mueven según su propio beneficio. Pero aquellos que luchan por algo más grande que ellos mismos, murmuró. Aquellos que luchan por una gran causa nunca son oponentes fáciles. La razón por la que nosotros, los musulmanes, hemos perdido contra los francos hasta ahora es precisamente esa. Desde el momento en que no pudimos intervenir en la guerra civil entre Guy y Balduino, ya habíamos caído en la trampa. Saladino suspiró. Supongo que tendremos que compensarlo de esta manera. Como era de esperar, Saladino no es un oponente fácil. Me froté los ojos. Tal vez por no haber dormido bien en varios días, los párpados se me cerraban constantemente. Al final, Saladino detuvo su marcha. Para estas alturas, los prisioneros rescatados ya deben haber abandonado el puerto de Damieta. Resolví el problema dando un rodeo. Con negociación, no con lucha. Saladino recupera el oro que salió de El Cairo, y yo recupero a los prisioneros. Era como haber pagado el rescate de los prisioneros con el dinero de Saladino. Si lo miro solo hasta aquí, parece que no hay pérdidas, pero... Para rescatar a los prisioneros de la ciudadela, tuve que movilizar a todos los espías que tenía en Egipto. Los espías son más fuertes cuando no se rebelan. Ahora Saladino debe haberse dado cuenta del tamaño de nuestra red de espionaje. Y además, los espías del Imperio Romano de Oriente que siguen las órdenes de Constantinopla. Aún así, es un precio suficientemente bajo si lo considero el rescate de los prisioneros. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, Teodora habló. Probablemente Saladino esté pensando lo mismo que tú. Al final, lograste rescatar a los prisioneros. Fue una negociación posible porque era Saladino. Dije, sonriendo. Si hubiera sido cualquier otro líder musulmán, lo más probable es que hubiera ignorado mi propuesta. Pero Saladino reconoció el beneficio que podía obtener. Y no solo eso. Balián fue solo al campamento de Saladino y negoció cara a cara. También fue Sir Balián quien cerró la negociación. Si tú no hubieras intervenido, todos esos prisioneros habrían sido ejecutados. Habrían muerto arrodillados junto a los negros nubios. Teodora me agarró del brazo. Tienes derecho a estar feliz. Garnier me dijo esto. Recordé las palabras de Garnier. Cuando le pregunté por qué no había rescatado a los prisioneros antes, él respondió así. Para los miembros de las órdenes, ser capturado por los saracenos es algo deshonroso.
Incluso después de regresar, a menudo son tildados de cobardes. Y lo mismo aplica para los soldados. La voz de Garnier resonó en mi cabeza. Entre los nobles ya están surgiendo quejas. Dicen que estamos pagando un precio demasiado alto para salvar a cobardes que se rindieron a los sarracenos. Teodora, al escuchar mi historia, frunció el ceño. Pero supongo que cobardes no incluye a reyes o señores. Si se trata de reyes o señores, ¿cuántos señores y reyes han sido capturados por los sarracenos y liberados tras pagar un rescate hasta ahora? ¿Y los miembros de alto rango de las órdenes? Eso también es cierto. Se aplican reglas diferentes al noble linaje. Se me escapó una sonrisa sin darme cuenta. En la historia de las cruzadas, era común que señores y reyes fueran hechos prisioneros. Ahí estaban el conde Raimundo y Renaud. E incluso otros reyes anteriores de Jerusalén. No pocos fueron liberados tras pagar un rescate. Algunos de ellos incluso hicieron votos de no volver a luchar contra los sarracenos. Aunque, por supuesto, luego cambiaron de opinión, diciendo que un juramento hecho a los sarracenos no necesita cumplirse. La gente de alto rango puede ser capturada sin problemas, pero para los caballeros y soldados que realmente luchan en el frente, se considera deshonroso. Si lucharon con valentía, no hay razón para avergonzarse de ser capturado. Si alguien tiene la culpa, es el comandante que planeó mal la estrategia. Me senté y me perdí en mis pensamientos. El reino de Jerusalén no tenía una gran población reclutable. Incluso incluyendo no solo a los católicos romanos, sino también a los ortodoxos, el número era terriblemente pequeño en comparación con las fuerzas islámicas. En ese caso, había que tratar bien a la gente que se tenía. Todos para uno, y uno para todos. Sería imposible poner esto en práctica al 100%. Pero al menos era necesario inculcar esa percepción. Este incidente podría ser una oportunidad para crear esa percepción. Entonces, ya que estamos en esto, hagamos un plan para gastar dinero. ¿Un plan para gastar dinero de repente? Ya que pagamos un alto precio para rescatar a los prisioneros, debemos sacar todo el provecho que podamos. Dije, sonriendo. Afortunadamente, había de sobra de dónde tomar ejemplo. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, etc. Hay muchos países que ofrecen apoyo a los soldados, incluyendo los ministerios de asuntos de veteranos. Me levanté de la silla y negué con la cabeza. Será mejor dejar de lado al Ministerio de Asuntos de Veteranos de Corea. Capítulo 153. Egipto. Puerto de Damieta. Cuando Saladino entró en la calle, resonaron los vítores. Salah al-Din. Salah al-Din. Saladino saludó con la mano, recibiendo sus vítores. Odas y epopeyas de los poetas que le daban la bienvenida se recitaban por todas partes. El grande y justo ayudante de Dios y victorioso, el especial, el protector de la religión, el orgullo del Islam, el salvador de la doctrina y conquistador de los rebeldes impíos y ateos, el capitán del ejército musulmán, el sol de la virtud, el rey y pilar de los creyentes. Aladil se acercó a él e inclinó la cintura. Hermano mayor. Mi querido hermano menor, ¿por qué pones esa cara tan triste? Preguntó Saladino, bajando del caballo. Palmeó el hombro de Aladil. Cualquiera que te viera pensaría que ha ocurrido una tragedia. Todo esto ha ocurrido por mi culpa. Si tan solo le hubiera pedido apoyo antes, hermano. Tú no has hecho nada malo. Reprimiste bien la rebelión. ¿Y no recuperamos todo el oro y los tesoros que esos apóstatas intentaron robar? Pero todos los prisioneros francos escaparon. Y además, a plena luz del día, trayendo una flota. Y yo los expulsé. Sin mover un solo dedo. Saladino sonrió. Señaló a la multitud que vitoreaba. Al menos, la gente de Damieta lo cree así. Eso es lo único que importa. Jerusalén también se ha excedido bastante esta vez. Han revelado cuántos espías tienen aquí en Egipto. Dijo Saladino. La serpiente es temible porque siempre está oculta en la maleza. A una serpiente que se ha mostrado, solo hay que cortarle la cabeza. Añadió. Pronto comenzará el trabajo de erradicación. Exterminaré la semilla de esos francos aquí en Egipto. No hay que quemar la maleza para atrapar a la serpiente. Si se tiene el favor del pueblo, el resto vendrá por sí solo. Saladino negó con la cabeza. Volvió a montar a caballo.
No importa cuántas artimañas usen los francos, mientras el favor del pueblo esté intacto, siempre podremos levantarnos de nuevo. Pero el favor del pueblo por sí solo no puede detener a la flota romana. Dijo Aladil, agarrando la silla de Saladino. Si el joven Balduino se convierte en rey, Constantinopla no actuará de forma más agresiva. Añadió como un murmullo. Y desde Europa también llegará una nueva horda de cruzados. Ahora mismo, sería mejor conservar nuestras fuerzas y esperar la oportunidad. Por eso es que no debemos detenernos. Dijo Saladino, mirando a su alrededor. Tanto Imad al-Din Zengi como Nur al-Din fracasaron en la reconquista de Al-Quds. Si yo muero, pasarán otras décadas. Dijo él. He unificado Egipto y el Levante. ¿Ha habido algún momento en que los musulmanes tuvieran más ventaja que ahora? Siempre hay una grieta en alguna parte. Dijo Saladino. Avanzó lentamente. Pétalos de flores caían de todas partes, cubriendo el camino. Y en el proceso de transición del trono, es inevitable que haya caos. Aunque el joven Balduino haya expulsado a Gui, las brasas aún perduran. Añadió. Ven a mi lado, Aladil. Pronto comenzará la guerra. Pero Egipto. Taqi al-Din se encargará de Egipto durante tu ausencia. Para llevar a cabo la yihad, se necesita al menos un general excelente más. Te necesito a mi lado. Yo solo sigo las órdenes del sultán. Saladino esbozó una leve sonrisa y tiró de las riendas. No vio cómo su hermano menor se mordía el labio. Palacio Real de Jerusalén. ¿Cómo te atreves a vender a nuestros asesinos? ¿De verdad creíste que saldrías impune después de hacer algo así? Gritó Sinan. Agitó los brazos mientras bramaba. Un aire al rojo vivo emanaba de todo su cuerpo. Detuve a Garnier, que intentaba desenvainar la espada, extendiendo la mano. Entonces, ¿por qué involucraron ustedes a nuestros prisioneros francos en la rebelión de Egipto? Pregunté. Fueron los rebeldes quienes involucraron a los prisioneros francos retenidos en Egipto en la rebelión. Es decir, los asesinos. Para empezar, todo este caos es culpa de ustedes. El precio tampoco fue bajo. El tamaño de la red de espionaje en Egipto había quedado al descubierto. Fueron los negros nubios quienes los involucraron en la rebelión. No fuimos nosotros, los asesinos. Gruñó Sinan. Y aún así te atreves a lanzarnos como cebo a Saladino. ¿Crees que saldrás ileso? Será mejor que cierres esa sucia boca si no quieres perder la cabeza, sarraceno. Dijo Garnier, frunciendo el ceño. Podía sentir una ira en él que no era menor que la de Sinan. Esto va a terminar mal otra vez. Caminé frente a Sinan. Me parece que estás equivocado en algo. Para empezar, yo nunca le pasé esa información a Saladino o Aladil. Robar el oro y los tesoros del Cairo aprovechando la rebelión. Me encogí de hombros y dije. ¿Cómo podría saber yo algo que ustedes no me dijeron? Lo miré fijamente. Él tampoco tendría nada que decir. Los asesinos, es decir, Sinan, simplemente me utilizaron. Usaron las armas que les proporcionamos para iniciar una rebelión en el Cairo y, en medio del caos, robaron el oro y los tesoros. Yo simplemente lo deduje a través de varias circunstancias. Ya sé bien cómo actúan los asesinos. Tipos que ponen la ideología por delante, pero que son más oportunistas que nadie. Me encogí de hombros y dije. Yo simplemente aproveché la brecha creada por la dispersión accidental de las fuerzas de Aladil para rescatar a los prisioneros. Así como a ustedes no les importan los prisioneros francos, a mí tampoco me importa que tus subordinados hayan sido capturados. Sonreí levemente. Pero si me lo hubieras dicho de antemano, habría enviado tropas de escolta. Entonces no creo que los hubieran capturado tan fácilmente las tribus del mar. Pero ustedes no lo hicieron. Porque querían monopolizar los beneficios. ¿Y por qué pasaste por el desierto del este y no por el territorio de nuestro reino? Sinan me miró fijamente, con la boca cerrada. No importa lo que digas, esta vez no lo pasaré por alto. Nadie puede escapar de nuestras cuchillas. Nadie. Creo que ya he oído eso antes. ¿Y como dije entonces? Dije, sonriendo. Será mejor que dejes las amenazas patéticas. Es gracias a mí que ustedes todavía respiran en el Levante. Sinan estaba intranquilo. La mayor fuerza de los asesinos era el engaño, la decepción y la reputación. Nadie puede escapar de la cuchilla de un asesino.
Habría que llamarlo un concepto de misticismo extremo. Todo eso no servía de nada contra mí, que tenía conocimientos del futuro y sentidos agudizados. A mis ojos, él no era más que un mago de tercera. No, quizás como hipnotizador o mentalista sea de primera clase. Si el oponente no siente miedo, el terror y el misticismo no sirven de nada. Será mejor que tomes esto como una lección. Dije, levantándome. Si algo me pasa a mí, ustedes tampoco saldrán ilesos. Para empezar, se reanudará el tributo anual que pagaban a los templarios. Los asesinos veían al reino de Jerusalén como una pieza de ajedrez. Lo mismo valía para mí. Ambos simplemente usamos al otro como una pieza en nuestro juego. No es aceptable quejarse porque uno ha perdido. Giró la cabeza y salió de la habitación. Observé su espalda hasta que la puerta se cerró. Si me permite dar mi opinión, Garnier suspiró. Esos bastardos asesinos no son de fiar en absoluto. ¿No están siempre tramando una conspiración dentro de otra? Por eso también hay partes que son fáciles de predecir. Dije, sonriendo. En realidad, es más difícil predecir a un tonto estúpido. Si conoces el objetivo final de cada facción, puedes predecir los métodos intermedios. ¿Qué ha pasado con los prisioneros rescatados de Egipto? Desembarcaron en Acre hace unos días, así que llegarán a Jerusalén pronto. Dijo Garnier. Carraspeó y me miró de reojo. ¿Qué sucede? El sacerdote Pierre y el patriarca Heraclius han reunido a los juglares para esta ceremonia de bienvenida. ¿Qué dice que reunieron esos dos? Fruncí el ceño sin darme cuenta. Esos dos, el colmo de la piedad, reuniendo juglares. No podía imaginar con qué propósito lo habrían hecho. Pero me daba un mal presentimiento. ¿Van a hacer que los juglares canten himnos o algo así? Dicen que los juglares escriben canciones sobre usted sin suficiente esmero, así que ellos mismos los guiarán. Deténgalos. ¿Perdón? Ponga cualquier excusa, pero deténgalos ahora mismo. Dije, suspirando. El suspiro se convirtió en risa. No, seguro que no podré detener a esos dos. No tengo intención de quedarme parado escuchando himnos de alabanza durante decenas de minutos. Para decir eso, señor, usted ya ha logrado demasiadas hazañas. Garnier se rió, golpeándose la frente. ¿No debería un hombre asumir la responsabilidad por los actos que ha cometido? A la mañana siguiente. Afueras de la muralla de Jerusalén. Finalmente he regresado. Turpin tiró de las riendas y contempló la escena frente a él. Jerusalén. La ciudad y el hogar donde había pasado toda su vida. Sus otros compañeros también miraban la muralla con expresión conmovida. Era el regreso después de varios años. Familia, conocidos, amigos. ¿Cuándo fue la última vez que los vio? Tambores y trompetas resonaron desde el interior de las murallas. ¿Acaso hay algún festival? Sir Turpin. Ven aquí rápido. Al oír que lo llamaban, Turpin se dirigió apresuradamente hacia la puerta de la ciudad. Compañeros de la Orden de los Hospitalarios lo saludaron. ¿Hoy es día de algún festival? No me parece que sea el día de un santo. ¿Qué festival? Es un festival para ustedes. Aunque sería más apropiado llamarlo ceremonia de bienvenida. Respondió el miembro de la Orden con una sonrisa juguetona. Turpin ladeó la cabeza sin darse cuenta. ¿Un festival para nosotros? Lo sabrás cuando entres. Vamos, date prisa. Turpin y sus compañeros atravesaron la puerta de la ciudad sin saber qué pasaba. Pétalos de flores volaban por todas partes. Turpin avanzó como hipnotizado. Las calles estaban llenas de gente. Vítores y aplausos. Gente con expresión de gran entusiasmo. Entre ellos, vio a un hombre. En el centro de la calle. Ataviado con cota de malla y una capa blanca. Se bajó del caballo, se acercó a Turpin y le sujetó la silla. Todos los ciudadanos que vitoreaban observaron la escena con expresión de asombro. Murmuró Turpin. Usted es. Sujetar la silla desde abajo del caballo era una muestra de respeto y reverencia. El hombre sonrió y dijo. Es posible que ustedes no me reconozcan. Soy Balduino. El sobrino de su majestad el rey de Jerusalén y... Sí, señor. Turpin saltó de la silla, soltando el aliento. Inclinó la cabeza y murmuró.
He cometido un grave pecado al no desmontar ante su presencia, señor. El que ha pecado soy yo. Ni siquiera sabía que estaban capturados. Dijo él. Pero supongo que es un alivio poder corregirlo aunque sea ahora. En ese momento, un poeta vestido de seda avanzó hacia la calle y gritó en voz alta. El protector de los fieles cristianos y de la Iglesia, el glorioso defensor de la fe por la gracia de Dios, el salvador de Constantinopla, el reconstructor de Eilat, el portador de la espada sagrada Caliburnus, el receptor de la orden del rey Arturo, el conquistador de rebeldes y ateos. Lo siento, todos insistieron en que había que incluir eso. Turpin miró atónito a Balduino, que sonreía. No diré mucho más. Dijo él, una vez que la lectura terminó. Ustedes lucharon valientemente, y aunque fueron hechos prisioneros, no se doblegaron ante los saracenos ni se convirtieron. El no haberlos rescatado hasta ahora es culpa enteramente del reino. Gritó en voz alta. Su voz resonó con fuerza en la calle. Les doy la bienvenida de regreso a Jerusalén. Se les pagará su salario y una compensación de acuerdo al tiempo que estuvieron prisioneros, y... Turpin giró la cabeza y miró a sus compañeros. Todos ellos tenían expresiones de asombro, mirando de un lado a otro. Estaba sucediendo algo completamente inesperado. La Casa Real creará un fondo de ayuda especial para pagar pensiones a los soldados heridos y a las familias de los caídos. El reino de Jerusalén, Su Majestad el Rey y yo, les expresamos nuestra gratitud. Dijo él. Aparte de eso, si hay algo más que deseen, no duden en decirlo. Los vítores de los ciudadanos estallaron. Turpin seguía allí, atónito, mirando a Balduino. Estaba claro que todo esto no era un sueño. Porque esto era algo que no podía imaginar ni en sueños. Capítulo 154. Sibila, aún no es demasiado tarde. Dijo Gui. Tú podrías convencer a Balduino. Yo que he hecho tanto por ti. Realmente patético hasta el final, Gui. Dijo Sibila. Miró a su esposo con los brazos cruzados. Él estaba rodeado por los caballeros de la Guardia Real. Parecía un prisionero siendo arrastrado. Ya no hay ningún señor que te apoye. Para ti, todo terminó ese día en Atin. Dijo Sibila. Con la Iglesia de Roma apoyando a Balduino, ¿quién te va a ayudar? Sibila, pudiste haber sido reina. Si yo me hubiera convertido en rey, ya soy la hermana de un rey. Y pronto seré la madre de un rey. Con eso es suficiente. Es suficiente de un puesto maldito. Sibila suspiró. Hace solo unos años, pensaba que eras un caballero valiente. Pensaba que tenías la determinación y la convicción para luchar por el reino. Pero tú solo fuiste valiente para tu propio poder. Si no te hubieras adelantado estúpidamente, el trono habría sido tuyo. Incluso Balduino te habría ayudado. Dijo Sibila. Ahora es demasiado tarde. Lo único que puedes hacer por el reino es desaparecer de Jerusalén. Si crees que me retiraré dócilmente, estás muy equivocada. Todavía tengo amigos en Europa. Si tan solo pudiera volver con ellos. No creo que te retires dócilmente. Si fueras tan listo, no habrías armado este caos en primer lugar. Sibila hizo una seña a los caballeros. Ellos sacaron cuerdas y se acercaron a Gui. ¿Qué es esto? ¿Cómo se atreven, bastardos? Un caballero golpeó la cabeza de Gui con la empuñadura de su espada. Los caballeros arrastraron su cuerpo flácido. Sibila asintió al caballero que iba al frente. Los libros de historia registrarán que partiste en busca del reino del preste Juan. Murmuró Sibila. Pero nadie se lo creerá al pie de la letra. Palacio Real de Jerusalén. No necesito ayuda. Pero, señor, no la necesito, así que pueden retirarse. Entendido. Las sirvientas se inclinaron y se retiraron. Suspiré y entré al baño. La bañera estaba llena de agua caliente. Hacía tiempo que no me bañaba tan relajadamente. Después de irme a Europa, fue difícil conseguir un baño adecuado. Excepto cuando me quedaba en ciudades como Londres, lo único que tenía era agua calentada de cualquier manera en una tienda de campaña. En el barco, era imposible siquiera soñarlo. Vómitos y excrementos, y además, el olor peculiar del agua de mar. Solo imaginarlo me hacía temblar. Y eso que enfaticé e insistí en la higiene. Me quité la ropa y me metí en la bañera. Al entrar en el agua caliente, la cabeza me dio vueltas.
¿Qué pasará de ahora en adelante? El conde Gui, que se interponía en mi camino, ha desaparecido. Los prisioneros que quedaron atrapados en el caos también fueron rescatados de alguna manera. Pero el verdadero peligro seguía existiendo. Saladino. Él estaba acechando la oportunidad, como un lobo que rodea a las ovejas. Incluso recibió refuerzos del sultanato de Rum bajo el pretexto de voluntarios. Saladino evitó el enfrentamiento directo conmigo y reunió tropas. De hecho, sentía que la escala era incluso mayor que en la historia original. Ya debes saber la noticia de que la tercera cruzada ha comenzado en Europa. En ese caso, Saladino también. Detuve mis pensamientos. Alguien entró en el baño. ¿No dije que no necesitaba ayuda? ¿Significa eso que tampoco necesitas la ayuda de tu esposa? Teodora. Giré la cabeza y vi a Teodora vestida con ropas de seda. Tenía una sonrisa juguetona. ¡Qué sorpresa! Siempre adivinabas quién venía. Digamos que esta vez me pillaste desprevenido. Dije, sonriendo. Últimamente, sentía que cuanto más usaba mis sentidos, más difícil se volvía. Quería hablar contigo, pero parecías tan ocupado que vine personalmente. Y estarás aún más ocupado en el futuro. ¿Que estaré más ocupado en el futuro? No me digas que no lo sabes. Dijo Teodora, acercándose a la bañera. Tu coronación. Todo el palacio ya ha comenzado con los preparativos. Probablemente intentarán hacerlo mientras su majestad Balduino IV siga vivo. Era obvio. Ahora que he derrotado a Gui, el único que queda para usar la corona soy yo. El octavo rey de Jerusalén. ¿Me convertiré en Balduino V? Si tenemos una coronación conjunta y Balduino IV muere, quedaré yo solo como rey. Rey. He luchado durante los últimos años desde que caí en este mundo para obtener el trono de Jerusalén. Tenía que convertirme en rey para poder detener a Saladino y proteger Jerusalén. Pero todavía no me hago a la idea. Yo, el rey que gobierna un país. ¿Realmente tengo las cualidades para eso? No, las palabras de Balduino IV eran correctas. Estuviera listo o no, tenía que convertirme en rey. Ese fue el camino que elegí. Teodora me miraba en silencio. Hubo un silencio. Siempre estás sumido en todo tipo de preocupaciones, Balduino. Pero no puedes seguir dándole vueltas a todo. ¿Recuerdas lo que te dije la otra vez? Dijo ella. Dije que toda ayuda tiene un precio. Y quiero cobrar ese precio ahora. Dijo Teodora, riendo entre dientes. Se oyó el sonido de la tela deslizándose. ¿No podría devolvértelo más tarde con intereses? El deber de un rey no es solo proteger el reino. Susurró en mi oído. Producir un heredero también es uno de los deberes estrictos de un gobernante. Tragué saliva sin darme cuenta. Un presentimiento ominoso cruzó mi mente. Parece que esta será una noche larga. A la mañana siguiente. Palacio Real de Jerusalén. Confío en que saben por qué los he llamado a los dos hoy. Dijo Balián, mirando a los dos hombres sentados frente a él. Raimundo y el conde Joscelino. Ambos asintieron. El conde Raimundo habló. Ya es hora de ocuparse de las secuelas. Ahora que ese tipo, Gui, ha desaparecido, ¿no deberíamos movernos rápido? Un viaje para encontrar al preste Juan. ¿Realmente creen que existe un reino cristiano más allá del lejano oriente? Preguntó Joscelino. Raimundo resopló y respondió. Hay cristianos en Abisinia, Etiopía, así que no hay ley que diga que no puedan estar en Oriente. ¿No enviaron su santidad el Papa y el Sacro Imperio Romano una expedición para encontrar al preste Juan hace unos años? Añadió. Pero Gui no llegará más allá de Alepo. Ese tipo ya está acabado. Me he encargado de eso. Balián asintió. El conde Gui desapareció mientras buscaba al preste Juan. Todo quedará como una historia sin fundamento. Como se fue a buscar al preste Juan, no será extraño que no regrese. El señor es realmente meticuloso. Se deshizo de un problema sin mancharse las manos de sangre. Es alguien que ha logrado muchas cosas más. El héroe que salvó Constantinopla, el defensor de la fe, el salvador de la Iglesia de Roma, el receptor de la revelación del rey Arturo. Dijo el conde Joscelino. Si no fuera por el señor, yo tampoco habría obtenido a Mayons. Seguiría siendo un conde sin feudo. Añadió, mirando a los dos hombres.
El único sucesor de su majestad el rey es el señor Balduino. ¿No es eso lo que su majestad ya ha decidido? ¿No es por eso que estamos reunidos aquí los tres? Raimundo se encogió de hombros. Nosotros tres hemos servido a su majestad Balduino IV durante las últimas décadas. Ahora debemos prepararnos para que el señor herede el trono sin problemas. Miró a Balián. Ese tipo, Renaud, todavía está en Kerak, ¿no es así? Ese bastardo definitivamente causará problemas. Pienso lo mismo que usted, conde. Balián asintió. Renaud es un potro desbocado. Esta vez tuvo suerte de salvar la vida al no participar en la guerra civil, pero... murmuró. Definitivamente causará problemas durante el proceso de sucesión. Entonces, ¿no deberíamos hacer algo al respecto? ¿Vamos a dejar que un mosquito chupasangre ande suelto? El señor ya ha propuesto un plan al respecto. Su majestad también lo vio con buenos ojos. Dijo Balián, golpeando la mesa. Se levantó y miró a los dos condes. Pero es algo que requiere la ayuda de ustedes dos. Algo que requiere nuestra ayuda. Dijo el conde Raimundo, arqueando una ceja. Entonces, ¿por qué el señor no nos lo dice él mismo? El señor salió del palacio hoy. Dijo que tenía que ver a alguien por un momento. ¿Ver a alguien? ¿Significa que tiene a alguien más importante que tres grandes nobles? Probablemente sí. Dijo Balián con una sonrisa. ¿Cómo podríamos saber nosotros lo que piensa el señor? Cuartel General de la Orden de San Lázaro. Lo estábamos esperando, señor. Por aquí, por favor. Dijo un miembro de la Orden con una máscara de plata. El mismo aroma a hierbas que en la alcoba de Balduino IV. Hemos despejado el lugar de antemano. No había necesidad de despejar el lugar. Caballeros con capas verdes se acercaron. Miembros de la Orden de San Lázaro. Les hice un gesto con la cabeza y miré a mi alrededor. El cuartel general de la Orden estaba impecablemente limpio y silencioso. El lugar donde los caballeros y soldados enfermos de lepra cumplían con su último deber. Se oía débilmente el sonido de la lectura de la Biblia. Él y yo seguimos al comendador hacia el interior. Al bajar las escaleras hacia el sótano, se veían sarcófagos apilados uno encima del otro. El cementerio subterráneo también estaba impecable, sin una sola araña. Desde que el señor hizo hincapié en la limpieza, hemos estado prestando más atención a las instalaciones del cuartel general y del hospital. Dijo el comendador. Desde entonces, muchos pacientes han mejorado. No pocos le deben la vida al señor. Probablemente sea yo quien les deba más a ellos. Bajamos aún más profundo. El aire se volvió más fresco y más sarcófagos nos dieron la bienvenida. Vaya hasta el final de este pasillo. El miembro de la orden que nos había guiado se inclinó y se retiró. Eric también se detuvo. Esperaré aquí, señor. Sonrió torpemente y se rascó la cabeza. De hecho, vine por separado esta mañana. Entonces iré yo solo. Tomé la botella de elixir y entré. Después de pasar varios sarcófagos, finalmente vi un nombre familiar. Miembro de la orden, Hugo. Aquí yace. Una frase sumamente concisa. Un epitafio digno de la orden. Ya había dos botellas de elixir colocadas frente al sarcófago. Una la había dejado Ei esta mañana. ¿Quién habría dejado la otra? ¿Ruark? Coloqué la botella al lado de las otras. El sonido de un tintineo resonó en el pasillo vacío. Abrí lentamente la boca. Sin usted, Sir, nunca habría ganado en Italia. Ni siquiera habría podido llegar a Inglaterra. Hubo un silencio. Me di la vuelta y me apoyé en el sarcófago. Sentí el frío tacto de la piedra en mi espalda. De repente, recordé las últimas palabras que dijo Hugo. Todo destino está determinado, pero no está determinado. Esa es la única verdad que he aprendido en mi vida. Se me escapó una sonrisa sin darme cuenta. Determinado y no determinado. ¿Qué clase de sofisma era ese? Pero ahora, extrañamente, sentía que lo entendía. No se podía explicar con palabras. Era como un arco iris frente a mis ojos, podía verlo, pero si intentaba agarrarlo, desaparecía de mi mente. Incluso si el reino de Jerusalén cae, su nombre permanecerá en la historia para siempre. Dije, levantándome. El recuerdo de beber, reír y charlar juntos en Constantinopla cruzó mi mente.
Pero haré todo lo posible. Así no tendré que avergonzarme ante usted, Sir. Dije. Ahora no solo usted, sino muchas personas confían y dependen de mí. Me di la vuelta y salí del pasillo. Al inhalar, el aire frío llenó mis pulmones. Sentí como si hubiera terminado algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Era hora de levantar un nuevo telón. Capítulo 155. Iglesia del Santo Sepulcro. Avancé en medio de una atmósfera sofocante. El sonido de las campanas resonaba por todas partes. Se veían nubarrones dispersos en el cielo. ¿Es esta la segunda vez que vengo aquí así, después de la boda? El ambiente era muy diferente al de entonces. Pasé junto a los caballeros y soldados formados a ambos lados y entré en la iglesia. La nave central estaba abarrotada de gente. Miré brevemente hacia atrás y vi a Teodora. A diferencia de lo habitual, vestía una dalmática blanca pura. Una vestimenta litúrgica de mangas largas y anchas. Mi ropa era similar a la suya, pero la mía estaba densamente bordada con adornos dorados. Mientras avanzaba por el pasillo, un himno comenzó a sonar. En el centro estaba el patriarca Heraclius, y a su lado, Balduino IV. Estaba medio recostado, incapaz de mantenerse en pie. Volví a mirar al frente. La ceremonia de coronación en sí no era muy complicada. Lo más importante era la ceremonia de unción del patriarca. En el momento en que reciba la sagrada unción, me convertiré en rey. 2 coronas sobre el altar. Teodora y yo nos detuvimos frente al patriarca. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dijo el patriarca. Mojó su dedo en el aceite y luego lo untó en mi muñeca y mi frente en forma de cruz. ¿Juras como rey de Jerusalén proteger a tu pueblo y luchar para defender los estatutos, las leyes del reino y la iglesia cristiana? Lo juro. Recibí el anillo de oro, el orbe y el cetro de manos de Balián y me arrodillé. El patriarca Heraclius levantó la corona. Sentí el frío tacto sobre mi cabeza. Entonces, levántese, su majestad el rey. Teodora y yo nos levantamos juntos y miramos a la multitud en el pasillo. Larga vida al rey. Larga vida al rey. Los vítores estallaron. Alegría, miedo, reverencia, terror, esperanza, desesperación. Todo tipo de emociones me inundaron como una marea. Respiré profundamente y miré al frente. Sentía que podía colapsar en cualquier momento. En ese instante, todo se detuvo. El ruido que sacudía mis oídos, las emociones que sacudían mi cuerpo, desaparecieron. ¿Qué? Miré a mi alrededor. Todo estaba detenido. ¿Se ha detenido el tiempo? No, parece que finalmente me he vuelto loco. Lamentablemente, no es eso. Miré hacia dónde venía el sonido. Un cuervo. Un cuervo de plumas negras estaba posado en la ventana de la nave central. Una sensación que experimentaba por primera vez. Sentí algo extraño, no humano ni animal. Tenía la forma de un cuervo, pero no era un cuervo. ¿Qué eres? ¿Qué quién soy? El cuervo graznó y bajó de la ventana. Su graznido sonaba como si se estuviera burlando de mí. Digamos que soy quien te trajo a este lugar. Bueno, aunque no soy una persona. Solo sentía esa extraña sensación. El mundo detenido de repente y un cuervo que habla. No entendía nada de esto. Será mejor que respondas correctamente antes de que te agarre ese cuello y te lo retuerza. Lo fulminé con la mirada. ¿Qué demonios eres? Bueno. El cuervo se paró frente a mí y volvió a emitir un sonido de risa. ¿Qué tal si me llamo a mí mismo un dios, por ahora? Aunque soy un poco diferente del dios del que ustedes hablan. ¿Pensabas que caíste en un mundo de juego por casualidad? ¿O que todo esto era solo el sueño de una noche de verano? Dijo el cuervo. Lamentablemente, no es así. Eras la única persona adecuada para esta época. Por eso te elegimos. ¿Qué me eligieron? Cambiar un destino predeterminado no es algo que cualquiera pueda hacer. Dijo el bicho con un tono de obviedad. Te he estado observando desde muy cerca todo este tiempo. Te he observado sin falta ni un momento desde que caíste en este mundo. Entonces, ¿por qué apareces ahora? Fulminé con la mirada al cuervo. ¿En serio este bicho es un dios? ¿El que me arrojó a este mundo?
¿Por qué te muestras ahora? He venido a hacerte una propuesta. Una propuesta muy simple. Dijo el bicho. Como ya te habrás dado cuenta, el cuerpo que tienes ahora no aguantará mucho. La debilidad es un problema, pero también están tus sentidos. El cuervo silbó. ¿Sabes siquiera lo increíble que es esa habilidad? En la historia de la humanidad, la persona que la ha tenido, probablemente no ha habido nadie más que tú. ¡Qué gran honor! Pero los sentidos son una habilidad igualmente poderosa. Cuanto más los usas, más devoran tu cuerpo. Y el dolor también aumenta. Tu esperanza de vida también se acortará inevitablemente. No respondí nada. Sentí que las palabras del bicho eran ciertas. Cuanto más usaba mis sentidos, más sufría mi cuerpo. Pero que mi esperanza de vida se acortara. Pase lo que pase con Jerusalén, morirás en agonía. Y bien. ¿Cuál es tu propuesta? Te dejaré volver al mundo en el que vivías originalmente. A la República de Corea del siglo XXI. Dijo el cuervo. Un graznido resonó en la silenciosa nave central. Como extra, también puedo hacer que tu expulsión de la academia militar nunca haya sucedido. Entonces volverás a tu vida original. A tu vida, no a la de Balduino. ¿Cuál es el precio? ¿El precio? Hubo un breve silencio. No hay precio. Solo tienes que desearlo. ¿Me enviarás de vuelta a mi mundo original sin ningún precio? Sí. Y no tendrás que vivir una vida dolorosa aquí. La lucha entre los cruzados y el Islam, el cuerpo debilitándose. Todo se convertirá en el sueño de una noche de verano. Entonces, ¿qué pasará con la gente de aquí? Pregunté. Si me voy, ¿qué pasará con esta gente? ¿Qué importa eso? De todos modos, será algo que terminó hace cientos de años. El cuervo echó la cabeza hacia atrás y graznó de risa. Para empezar, ni siquiera eres cristiano. Tampoco eres europeo ni del Medio Oriente. Esta gente no tuvo nada que ver contigo desde el principio. Miré a mi alrededor. No podía señalar la razón, pero las palabras del cuervo sonaban sinceras. Una palabra. Una palabra para aceptar la propuesta y podría volver al siglo XXI. Puedo volver a la academia militar y vivir mi vida de nuevo. Lo que quiero es... ¿Qué es lo que quiero? Lo que realmente quiero es... No es una mala propuesta, pero ya es demasiado tarde para eso. Miré al cuervo y sonreí. Veré el final. Sea cual sea ese final. ¿Qué has dicho? El cuervo dejó de reír. Sacudió la cola, como si estuviera serio. Tú no viniste aquí por tu propia voluntad. Te estoy dando la oportunidad de volver a tu mundo original. Los graznidos continuaron. Te lo advierto, esta oportunidad es solo una vez, solo ahora. No habrá otra en el futuro. Incluso si proteges Jerusalén, si no puedes volver, no me importa. Le sonreí al bicho. Era la primera vez que me sentía tan aliviado desde que caí en esta época. Digas lo que digas, ahora soy el rey de Jerusalén. Un rey no puede abandonar su reino y huir. Añadí, sonriendo. Y además, ahora estoy casado. ¿Significa eso que te gusta tanto el poder? Malditos monos estúpidos, solo llenos de ansia de poder. El cuervo sacudió su cuerpo y plumas negras se esparcieron por todas partes. Entonces, ¿qué tal esto? Haré que puedas disfrutar del poder incluso si vuelves a tu mundo original. Podrás obtener un poder muy alto y hembras hermosas. Dijo el bicho, parándose frente a Teodora. Si es esta hembra la que te gusta, te la daré tal cual. Y con la personalidad que desees. Creo que estás equivocado en algo, no deberías hablarle así a la reina. Giré la cabeza y vi a muchísima gente. Teodora y Balduino IV, Sibila, Raimundo, Balián y numerosos nobles, señores, caballeros y soldados. Y ellos no eran los únicos. También estaban aquellos que lucharon y murieron por mí. Proteger el reino de Jerusalén. Esta fue la elección que tomé yo mismo. Soy su rey. ¿Qué más podría desear? ¿Una vida más cómoda? ¿Una muerte tranquila? ¿La vida de un magnate que puede volar en jet? ¿Qué tal eso? Ya he rechazado tu propuesta, cuervo. Dije. Miré al bicho directamente a los ojos. Si pudieras obligarme, no estarías aquí discutiendo conmigo. Así que, seas un dios o lo que sea, lárgate de una vez. El cuervo cerró la boca y dio unos pasos.
Esto es algo inesperado. Realmente inesperado. Eres el primero que toma una decisión como esta. Hubo un silencio y el cuervo volvió a abrir la boca. Parece que necesitas vivir un poco más. Sí, sería aburrido si murieras demasiado pronto. Hasta que el destino de Jerusalén esté decidido y caigas en la miseria, dijo el bicho. No morirás de debilidad. Tu cuerpo tampoco sufrirá cuando uses tus sentidos. Así no morirás en vano. ¡Qué gran regalo! Se me escapó una sonrisa sin darme cuenta. Ya que estás en eso, ¿por qué no me alargas la vida también? No estoy tratando de ayudarte. El cuervo se paró frente a mí y me miró hacia arriba. Es solo que tengo curiosidad por ver cómo terminarás. Quiero ver tu rostro llorando de desesperación. Intenté extender la mano y agarrarlo, pero fallé. El bicho escapó de mi agarre y graznó. Te di una opción. Y la rechazaste. No me volverás a ver. ¡Qué alivio! Nos miramos fijamente. El bicho volvió a hablar. Ya que estoy aquí, será mejor que me lleve una vida de antemano. Entonces, adiós, rey de Jerusalén. Observé cómo el bicho batía las alas y se iba volando. Las emociones volvieron a inundarme. El mundo volvió a moverse. ¿Balduino? ¿Balduino? Teodora me sacudió y preguntó. Preocupación, pavor, miedo. Me agarró la mano. ¿Estás bien, Balduino? Estoy bien, solo un poco mareado. La gente se había reunido a mi alrededor con expresiones de preocupación. Recuperé la compostura y miré a mi alrededor. El cuervo que me hablaba no se veía por ninguna parte. ¿Realmente sucedió? Lo que vi podría haber sido una alucinación. Una ilusión causada por la presión de la coronación. Larga vida a su majestad el rey Balduino V. Larga vida al rey. Los vítores continuaron resonando. Intercambié una mirada con Teodora. Ella suspiró, como si estuviera aliviada. Pensé que te ibas a desmayar de repente. No puedo hacer eso el día de la coronación. Dije, sonriendo. De todos modos, estaba aquí ahora. Como el rey de Jerusalén. Eso era lo único que importaba. Larga vida al rey. Ahora era el momento de salir de la iglesia del Santo Sepulcro y montar a caballo hacia el monte del templo. Pasé por el pasillo, recibiendo los vítores de todos. Detrás, Balián sostenía a Balduino IV. Me di cuenta de que algo andaba mal. Latidos irregulares. Respiración débil. Ya que estoy aquí, será mejor que me lleve una vida de antemano. El cuervo definitivamente había dicho eso. Una vida. ¿La vida de quién se llevaría? Su Majestad. Resonó un grito. Las miradas de la gente se dirigieron detrás de mí. Giré la cabeza. Balduino IV estaba tirado en el suelo, colapsado. Balián agitó los brazos y gritó. Su Majestad ha colapsado. Traigan a un médico rápido. Estoy bien. Balduino. ¿Dónde está Balduino? Dijo Balduino IV con voz débil. Su respiración era como la llama de una vela parpadeante, a punto de apagarse en cualquier momento. Corrí hacia él. Aquí estoy, Su Majestad. Tú debes ir al monte del templo con Teodora. Ve y termina el resto de la coronación. Pero. Esta es la última orden que te doy como rey. Haz lo que te digo. Jadeó. Gracias, Balduino. Si no fuera por ti, no habría podido morir tan tranquilo. Ahora, vete de una vez. Sibila se acercó a él y se arrodilló. Me incorporé, me di la vuelta y salí de la iglesia del Santo Sepulcro. Una ligera llovizna caía, mojando Jerusalén. Fin del capítulo 155.